Lo interesante es que el Ministerio Público pueda precisar cuál era la contraprestación pues del ministro. O sea, si Quito le depositaba a la pareja del ministro, ¿qué cosa hacía el ministro? Él no era un director de un hospital, ¿no? Porque generalmente la ronda es con algún funcionario que esté en un hospital. Eso es simple, usted saca a concurso todas las direcciones de hospitales y los propios médicos del hospital son los fiscales y no va a haber corrupción. El problema es cuando son nombrados a dedo por el gobierno regional o por el Ministerio de Salud en el caso de Lima, ¿no? Hay que, inmediatamente tienen que ser convocados estos directores por concurso. Entonces, ¿cuál era la contraprestación que daba el ministro a cambio del dinero? ¿Cómo la hacía? ¿Qué cosa hacía? ¿Dejaban de mandar fondos a los hospitales para que repararan los equipos? ¿Cómo es la nuez, ¿no? ¿Cómo era exactamente el curso del delito? Esa parte, obviamente, no tenemos todavía. Ahí el Ministerio Público ha hecho los allanamientos y las incautaciones porque el juez ha encontrado elementos de convicción. Nosotros estamos con el ex ministro de Salud, Luis Solari, en la línea para que nos diga más o menos cómo funciona este negocio, ¿no? Si es un negocio, tener los aparatos inservibles para que los privados hagan pues dinero con estas radiografías, exámenes, tomografías. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Quiero saludarla, quiero estar con usted y con todos los seguidores de Exitosa. Efectivamente, ¿no? Misteriosamente se multiplican cerca de los hospitales tomógrafos, resonadores, análisis, o peor, algo que de lo que nadie habla, ¿no? Se va a la farmacia del hospital y no hay el producto tal, no hay la sonda tal, no hay la sutura tal, pero cruza y la farmacia del frente tiene todo. En eso no interviene la Contraloría. Ojalá que por esta narración la Contraloría se anime también a entrar a esa línea, aunque eso le correspondería más a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Si un hospital no tiene insumos y la farmacia enfrente tiene, la pregunta es ¿por qué? Hay un problema adicional antes de entrar a lo del caso por el que usted me convoca, y es que hay unas normas que han dicho que el famoso centro de que compraba las vacunas, el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud, el CENARES, hoy día es el que compra todo, entre comillas, para que no cuesten mucho los remedios, entonces vamos a hacer una compra masiva. Claro, y la compra masiva es tan engorrosa y tan prolongada que no hay medicamentos vitales. El caso de neoplásicas, por ejemplo, tuve un familiar hospitalizado, no había paracetamol inyectable, el analgésico más sensible, y como algún brillante funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas se le ocurrió dar una norma que los recursos directamente recaudados todos los días no los puede usar ningún hospital, sino que tienen que ir al Tesoro Público y después el Tesoro Público lo devolverá. Obviamente no lo devuelve así tal como ingresa, da la vuelta y vía presupuesto. Entonces, ¿sabes qué? Aquí parece que hay unas mafias más grandes de lo que nos imaginamos. En este caso, el caso que usted, por el que me convoca, efectivamente, ¿no? Y probablemente este ministro tenga una relación mayor con el doctor Quito, porque este ministro, su especialidad es radiología, o sea, imágenes, rayos X, tomografías, etcétera. O sea, sabe perfectamente bien cómo funciona el tema, y lo que ya se conoce es que su expareja recibía unos misteriosos depósitos del doctor Quito, y ¿a son de qué? Entonces claro, la pregunta es si los depósitos eran para mantener malogrados algunos equipos, no se sabe. Pero muy bien, yo quería decirle algo. En todos los hospitales debería intervenir. Muy bien,
respecto a Cenares, aquí hemos hablado mucho porque además Cenares compra mal a destiempo y se basa en la emergencia, en el desabastecimiento y compra en realidad contra el tiempo, y hemos ido a ver varias veces y hay falta de medicamentos contra el cáncer. Eso, ahí hay una mafia desde hace mucho tiempo y no sé qué pasa con la Contraloría, la Fiscalía, que no va y hace su trabajo. En el Ministerio Público han puesto lo siguiente, ¿no? Ministerio Público ejecuta una orden judicial de allanamiento, incautación de 11 inmuebles en Lima, Huancayo, Tarma, Chanchamayo, vinculado al caso de Pitufeo, en el que se investiga al exministro de Salud, Jorge López Peña, que usted me dice que es radiólogo, ¿no? Misteriosamente tiene que ver con este negocio que tiene Luis Quito. El allanamiento comprende viviendas relacionadas a los investigados por el presunto delito de lavado de activos, es decir, ya están en lavado de activos. El exministro Jorge López, su expareja Derby Apaza, la ex asistente Daisy Gamarra Vera y el médico Luis Quito Rodríguez. Participa el equipo especial de la PNP, el equipo especial, es decir, que acá es de corrupción de funcionarios, ¿no? El exministro de Salud habría ordenado a sus trabajadores de su despacho realizar diversos depósitos monetarios a la cuenta de su expareja. El origen del dinero habría sido producto de transacciones ilícitas con el Estado a través de la cartera que dirigía. Muy bien, entonces esto a todas cuentas parece que es un modus operandi, ¿no? Es decir, se malogra algo, no lo arreglan y están ahí las medicinas o los aparatos que sí funcionan y otros se hacen ricos a cuesta del dolor y quién sabe qué tienen que hacer las familias porque van a hospitales públicos, ¿no? Es decir, nadie va a un hospital público porque quiere, porque ya sabemos cómo está la salud en nuestro país. Lo interesante es que el Ministerio Público pueda precisar cuál era la contraprestación pues del ministro. O sea, si Quito le depositaba a la pareja del ministro, ¿qué cosa hacía el ministro? Él no era un director de un hospital, ¿no? Porque generalmente la ronda es con algún funcionario que esté en un hospital. Eso es simple, usted saca a concurso todas las direcciones de hospitales y los propios médicos del hospital son los fiscales y no va a haber corrupción. El problema es cuando son nombrados a dedo por el gobierno regional o por el Ministerio de Salud en el caso de Lima, ¿no? Hay que, inmediatamente tienen que ser convocados estos directores por concurso. Entonces, ¿cuál era la contraprestación que daba el ministro a cambio del dinero? ¿Cómo la hacía? ¿Qué cosa hacía? ¿Dejaban de mandar fondos a los hospitales para que repararan los equipos? ¿Cómo es la nuez, ¿no? ¿Cómo era exactamente el curso del delito? Esa parte, obviamente, no tenemos todavía. El Ministerio Público ha hecho los allanamientos y las incautaciones porque el juez ha encontrado elementos de convicción. Ok, recibía plata y qué era lo que él hacía. Pero usted qué sabe, no de este caso, sino del funcionamiento en los hospitales, porque durante la pandemia y después de la pandemia, por ejemplo, en el Almenara yo recibía un montón de información de los mismos médicos, por ejemplo, de cardiólogos que decían que les faltaba, no recuerdo muy bien porque yo no manejo los nombres de los aparatos para el corazón, ¿no? Que se les había malogrado, ¿no? Tal aparato para el corazón y que era necesario y no les hacían el mantenimiento. Sí, pues a veces son los de logística del hospital que no se ocupan del tema y no se ocupan, pero aquí estamos hablando del ministro, que él no está en el hospital. ¿Cuál es la contraprestación del ministro exactamente? Y además es interesantísimo, porque usted lo mira al ministro y tiene una cara de cambio, parece que está en un altar, ¿no? Y un tiburón con cara de tonto. Entonces, ya veremos, porque esa es la parte para mí más interesante. Claro, es la importante. Ya sabemos en otros casos cómo funciona. Se malogra el equipo, no lo reparan y al frente se toman las radiografías, se toman todo. Y no hay suturas para operar y al frente la farmacia tiene exactamente
las que se necesitan. Pero eso, ¿quién lo hacía antes? ¿Quién lo hacía antes? Ahí, en un negociado del mismo hospital. No, eso es claro, esos son gente que no, que generalmente es logística la que se demora en las compras, claro. Pero acá es macro, acá es suministro. Mire, le quiero contar, ya hay un hospital en Lima, cuando yo era ministro, mandé a un funcionario y le dije, ¿sabes qué? Tú eres el fumigador, arregla esta cuestión porque aquí es obvio que hay es que pues son banditas, ¿no? Para comprar el jabón, el papel higiénico, las verduras, qué sé yo. Ok. Lo tuve que sacar a las 2 semanas por las amenazas de muerte que recibía. Y no puedo decir lamentable el nombre del hospital porque le correspondería a esa persona decirlo. Amenaza de muerte. Ay, no lo dudo, claro. O sea, pequeña institución, pequeña corrupción, pero corrupción. Donde usted mire, eso significa que hay un problema moral grave. Y si los ejemplos para los países que son los presidentes terminan todos presos, enjuiciados, extraditados, significa que tenemos un problema, no en la política, tenemos un problema grave en el país. Le cuento que tengo varias personas que conozco que están haciendo investigaciones del daño que ha producido la reforma educativa que hicieron los organismos internacionales en el Perú, haber eliminado la formación humanista, que es la formación en el valor de la persona, que implica el compromiso, la responsabilidad, la fraternidad. Eso lo mismo. Un impacto gravísimo en la conducta de los peruanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar aquí diciéndonos lo que usted ha vivido en carne propia. Muchas gracias, Luis Solari, ex ministro del MINSA, del Ministerio de Salud.